Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra sesión de este espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Ismael Carballo. Me parece que esta es la sexta intervención que estamos haciendo en el despliegue de este minicurso sui generis de Teoría General de la Política, claves históricas desde la perspectiva de la Cuarta Transformación. En esta ocasión tenemos que hablar un poco sobre derecho. Recuerden que estamos ya en la parte especial del curso, en donde analizaremos estas tres formas de saber especiales: economía, derecho y teoría política, que es aquella en la cual se pueden sistematizar y racionalizar los problemas políticos, para la resolución de lo cual se manifiestan las formas de gobierno, el gobierno, ¿verdad? La administración. Como nota a pie de página, que no recuerdo si esto ya lo había comentado en las sesiones anteriores, como nota a pie de página valga decir que yo estoy desarrollando todo lo que me han escuchado hablar, decir, está desarrollado desde una perspectiva filosófica, ese es el asunto. Y la clave de la filosofía es que es la filosofía. No se trata de un saber erudito y especulativo que nos desconecta del mundo porque estamos pensando en cuestiones eternas o divinas. Esas son bobadas que muchas veces la propia gente que estudia filosofía quiere presentarse como tal. En realidad la filosofía simplemente es una forma de estar en el mundo tan mundana y prosaica como la carpintería, pero estamos en el mundo viéndolo sistemática y estratégicamente. Esa es la cuestión. De suerte tal que el filósofo debe, o quien está en este ámbito de la filosofía, debe de ser capaz de hablar de la carpintería o de la ética, de la paz mundial o del programa nuclear de China. Es decir, todo tiene un interés y solamente la unidad está en el punto de vista que se desarrolla a partir de la reflexión filosófica. Yo no estoy diciendo nada nuevo, en realidad esta es una tesis clásica de Platón. Por eso Platón, cuando decía que el ideal es que el rey fuera filósofo, obviamente que no era una cuestión gremial, no estaba él hablando desde el gremio de los filósofos, sino lo que él estaba viendo es que la filosofía es esa disciplina totalizadora que te permite ver panorámicamente la realidad en su conjunto, en todos sus planos de configuración. Es obvio que nadie puede controlar absolutamente toda la realidad ni todas las formas de conocimiento, pero la filosofía es precisamente esa disciplina, esa perspectiva que tiende a interpretar o ver la totalidad. Esto lo decía el propio Platón. El filósofo es el que no lo puede saber todo, pero tampoco lo puede ignorar todo, sino que el filósofo está en medio un poco de las cosas. Y el término filosofía pues, es acuñado, según los registros, por Pitágoras, y él decía que Pitágoras planteaba que el saber absoluto solamente estaba en los dioses, y por eso al hombre solamente le era posible aspirar a el saber absoluto. Por eso el concepto de filosofía, filo es amor o tendencia a, ¿verdad? Es como cuando alguien es filoamericanista o filocomunista, es como tiende o está cerca de, ¿verdad? Y entonces es la idea del término de filosofía. Entonces yo lo que estoy haciendo, por eso ustedes a lo mejor puede que se vea con sorpresa o con cierto extrañamiento que yo me atreva a hablar de tantas cosas, de tantas disciplinas, ¿verdad? Geopolítica, historia, teoría del Estado, teoría del derecho, teoría económica, economía, teoría política, etcétera. Muchos dirán, ¿y no? ¿Qué credenciales tiene para estar hablando de todo, verdad? Sin que yo sea economista, sin que yo sea abogado, no lo soy, o sin que yo sea historiador, no soy ni uno ni lo otro. ¿Por qué lo hago? Pues porque mi perspectiva es la filosófica, es la cuestión. Es decir, la filosofía es, digámoslo así, la perspectiva que está enderezada contra la idea de los expertos. Esa es la cuestión. Lo que ocurre ahora es que el conocimiento ha evolucionado de tal manera que hoy lo que existen son ultraespecialistas, microespecialidades, ¿verdad? Es muy común cuando dicen, bueno, vamos a invitar a los expertos. Claro, hablas con el experto y solo sabe de su tema y de lo demás es prácticamente
o muchas veces analfabetos. Entonces, y esto es lo que lo decía Daniel Cosio Villegas, el problema del saber científico especializado es que el experto sabe cada vez más de cada vez menos. El experto, el especialista, sabe cada vez más de cada vez menos. Esta es una cuestión propia de la, vamos a decirlo así, de hecho lo comentábamos en alguna entrevista que aquí tuve en la 4TV, es un poco de la situación a la que ha llegado el conocimiento humano, en el que las disciplinas científicas han proliferado y entonces, en efecto, existen ya ultra especializaciones, pero que van acotando el conocimiento, lo van fragmentando y generan problemas a la hora de querer ver la totalidad. Ese es el asunto. Y entonces, bueno, ya digo, la filosofía es esa disciplina, es una forma, yo digo, es una forma estratégica del entendimiento, estratégica porque el estratega es el que ve el largo plazo, es el que ve el mapa general, es como los generales. El general, militarmente hablando, es un filósofo, porque es el que ve la totalidad, ve la guerra en su conjunto, no se centra en batallas, a lo mejor lo sabemos, bueno, se debería de saber, ¿verdad? En una guerra tú puedes perder algunas batallas, pero al final triunfar en la guerra, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y eso es lo que a lo mejor solamente puede ver el general. Y entonces la filosofía, para utilizar una analogía, es una forma estratégica como la de un general para entender la totalidad de las cosas. Y entonces por eso yo me atrevo claro, es fascinante, en realidad es fascinante porque quienes estamos en estas, yo no soy filósofo, filósofo solamente es el que tiene sistema filosófico. Digamos que me muevo en ese ámbito, pero filósofos solamente ha habido pocos en la historia. Yo que sé, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Hegel, Marx, Gustavo Bueno, son hombres o mujeres que acuñan un sistema filosófico. Y un sistema filosófico es un conjunto de teoría política, una teoría antropológica, es decir, un conjunto de teorías a partir de las cuales puedes ver sistemáticamente las partes de la realidad, etc. Pero en todo caso es una disciplina, un ámbito intelectual, si se quiere decir así, fascinante, pues porque nos permite poner en práctica aquella divisa estoica que los estoicos decían, el sabio es el que se guía por tres virtudes fundamentales: imperturbabilidad del alma, intereses universales y ausencia total de vanidad. Entonces, claro, el filósofo es el que tiene intereses universales. Todo es susceptible de analizarse, por lo menos como lo estoy haciendo ahora con modestia, pero con pasión, pues analizar estas 6 disciplinas sin que yo tenga el título de ninguna de ellas. ¿Se dan cuenta? Ese es el asunto. Pero además hay que decir que el saber filosófico es correlativo al saber político. Ese es el asunto. La política es esa disciplina en la cual el político tiene que ser capaz de moverse en todos los ámbitos del conocimiento y, digámoslo así, saber un poco de todo, como decía Platón. No saberlo todo, pero tampoco ignorarlo todo, sino más o menos estar en medio. Esa es la cuestión. Bien. Dicho esto, pues voy a hablar ahora de Derecho sin yo haber pasado por ninguna facultad de Derecho, sin haber estudiado leyes. Ese es el asunto. Pero entonces, el derecho lo tengo yo detectado también como una disciplina fundamental para los efectos de comprender cómo van configurándose los problemas políticos y cómo se resuelven a partir del gobierno. El derecho es este subsistema, es este ámbito de relaciones, así como la economía es un subsistema de relaciones que gira alrededor de la producción, y la política es un ámbito de relaciones que gira alrededor del mandar, ¿verdad? Mandar y obedecer, ¿verdad? Relación fundamental de la política. Ya sé que a muchos no nos gusten que nos manden, pero es que es así, ese es el asunto. Ahora ya le había dicho que la clave de la política es quién manda, cómo y para qué, ¿verdad? Entonces, bueno, el derecho es ese ámbito de relaciones fundamental a partir del cual se determina lo que es justo. Una sociedad define lo que es justo, lo que es bueno y lo que es malo, literalmente. Por eso hay una cercanía muy sui generis, muy sutil, entre la moral y el derecho. Porque desde luego la moral es ese ámbito de relaciones a partir de las cuales una sociedad histórica determina lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y es más, para abundar un poco en esto, hay una relación, de hecho, tensa, habría que decirlo, entre la moral, la ética y el derecho. Moral, ética y derecho. ¿Por qué? Porque en los 3 ámbitos, en la moral, la ética y el derecho, se establecen, se codifica, ¿verdad? Es decir, sí, se determina, se codifica lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es legítimo, lo que es ilegítimo, ¿verdad? Esos 3 sistemas regulan las relaciones entre la parte y el todo.
La parte, ¿cuál es la parte? En este caso, el individuo, y el todo, el grupo. ¿Sí? La moral lo que privilegia es al grupo frente al individuo. Una ley moral privilegia al grupo sobre el individuo. ¿Sí? Cápsula etimológica. Moral, que aquí hay mucha confusión. Moral es la traducción latina del ethos griego, es decir, ética es un término de origen griego, es ethos. Ethos significa en griego fundamentalmente conducta. Y moral es la traducción que hace Cicerón del griego ethos a mores, latino. Y mores es fundamentalmente tradición o costumbre. ¿Sí? Entonces, luego hay una confusión ahí entre la ética y la moral. Se piensa que hablar de moral está vinculado con ser conservador o con ser derecha. Esas son, otra vez, son tonterías, no tienen ningún sentido. Un grupo antropológicamente tiene un código X, Y o Z, ¿verdad? Es decir, un grupo criminal pues tiene sus códigos, ¿verdad? No ventilar dónde vamos a estar, etcétera. Son sus códigos, ¿verdad? Sus códigos morales. Es un código moral porque privilegia el mantenimiento del grupo frente al individuo. La ética es una relación normativa, codifica las relaciones en donde privilegia al individuo frente al grupo. La ética, la norma ética, es decir, la norma moral por excelencia, pues yo qué sé, ¿qué puede ser? Una norma familiar, por ejemplo. Es algo que lo principal, lo fundamental es la familia, las normas, las reglas de la familia frente a los individuos, y los individuos tienen que someterse a esa regla, ¿verdad? Es una norma moral por excelencia. O la de una tribu, hablando desde una perspectiva antropológica. La norma ética, como vengo diciendo, es aquella norma que privilegia al individuo frente al frente al grupo. ¿Cuál es la norma ética por excelencia? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque esa declaración te dice, los individuos tienen valor, vamos a decirlo así, tienen valor en sí mismos, independientemente del grupo social, étnico, racial, sexual, lingüístico, del que formen parte, ¿verdad? Ahí está claramente una norma ética, porque está privilegiando al individuo y sus derechos, independientemente del grupo del que formen parte, ¿correcto? Y claro, ¿cuál es la norma jurídica? Entonces, norma moral, norma ética, norma jurídica, el derecho. El derecho, en realidad, es el sistema histórico de normas, de codificación, que regula la contradicción entre la ética y la moral, porque hay contradicciones. Por ejemplo, para poner un ejemplo pues, polémico, la migración, por ejemplo. Tenemos flujos migrantes de Centroamérica hacia México, y en su entrada en Tapachula, ¿verdad? En el sur del México, aparece el problema de que por derechos humanos, es decir, por virtud, por disposición ética, se les debería de abrir las fronteras, ¿verdad? A todos los migrantes, ¿no? Esa es una perspectiva ética, que es prácticamente la perspectiva desde la que siempre se aborda el problema de la migración, como un problema ético y de derechos humanos. Ok, desde la ética habría que abrirles la frontera y dejar que todos pasen. Bien. Ocurre que pasen 10, no pasa nada. Si son 40, no pasa nada. Si son 150, empieza a haber una cuestión logística. Si son 500, la cosa se complica. Si son 10.000 migrantes, entonces ya evidentemente, numéricamente, ya supone, es decir, aplicar la norma ética de que todos entren por derechos humanos, cuando son 10.000 o 200.000, pues entonces ya empieza a generar un conjunto de problemas de tipo logístico, ¿verdad? La alimentación que se les va a dar, dónde van a poner, se van a quedar o van a estar en tránsito, se les va a dar trabajo o no, etcétera, ¿verdad? Su salud, su sanidad. Entonces, empieza a haber una serie de problemas que empieza a comprometer al grupo, digámoslo así. ¿Cuál sería en este caso este grupo? Pues yo qué sé, a la sociedad de Campeche o de Tabasco o de Quintana Roo o del Estado que esté recibiéndolos, ¿me explico? Y entonces ahí hay un problema moral, porque la moral privilegia al grupo frente al individuo y la ética privilegia al individuo frente al grupo. Y entonces ahí hay una contradicción. ¿Cómo se arbitra, digámoslo así, o cómo se regula, o cómo se solventan esas contradicciones? A través del derecho. El derecho, entonces,
es ese conjunto de normas transformadas en ley mediante las cuales una sociedad discute, delibera, ¿verdad? Lo vemos todos los días en el Congreso, las reformas de ley que está enviando el presidente o el presidente anterior o el que ustedes quieran, ¿verdad? Es un conjunto de codificaciones mediante las cuales se va regulando, se va determinando lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es bueno, lo que es malo, que una sociedad es capaz de determinar. Y entonces el derecho es el que regula las contradicciones entre la ética y la moral. Entonces, bueno, básicamente esa es la cuestión. El derecho históricamente es una de las formas de racionalización humana más importantes que hay. Estoy seguro que lo comenté, si no lo comenté, lo hago ahora. La parte de la geopolítica, sí, claro que lo comenté, porque prácticamente es la definición que yo doy de geopolítica. La geopolítica, recuérdenlo, es la perspectiva de análisis. La geopolítica estamos en la perspectiva, en la parte general. La parte general del curso es historia, geopolítica y teoría del Estado. Y ahí es cuando vemos cómo el Estado aparece como una figura fundamental para comprender los procesos políticos desde una perspectiva trágica. ¿Por qué? Porque al Estado no le importa el individuo. Así hay que decirlo. Al Estado no le importa el individuo. Al Estado lo que le importa son las generaciones, ¿no? Y los movimientos demográficos, etc. Bien. Entonces, claro, la geopolítica te permite comprender cómo van moviéndose las sociedades, las potencias y las naciones por encima del derecho. No digo esto porque desprecie el derecho o considere que sea importante. No, señor. El derecho es una de las formas de la razón, ¿verdad? Es la forma de que no nos matemos los unos y los otros, ¿verdad? Ese es el asunto, es a través del derecho. Entonces, literalmente, el derecho es una de las cimas de la racionalidad humana. Cualquiera que piense lo contrario, pues está buscando destruir una sociedad y volver a la época arcaica, ¿verdad? El derecho es fundamental. Pero la geopolítica te permite comprender desde un punto de vista de realismo duro cómo se mueven las potencias, las naciones en función de su poder, no en función de lo que la ley lo dictamina, ¿verdad? Entonces, prácticamente la geopolítica nos permite comprender cómo se mueven las grandes potencias. Ese es el asunto. Y aquí, pues, de estas cuestiones se desprenden problemáticas que giran alrededor de saber cuál es la capacidad geopolítica, cuál es la potencia que tiene el Estado mexicano para encarar a los gigantes, a los tiburones en el mundo. Bien, entonces el derecho es este ámbito fundamental, así como está la economía, que gira alrededor de la producción. El derecho gira alrededor, yo diría, del concepto de orden. Esa es la cuestión. El derecho lo que determina, a partir de esa codificación, dada en función de la diversidad de códigos culturales, religiosos, morales o éticos diversos de una sociedad, el derecho lo regula, le da orden y configura un orden. Este orden puede ser un orden, pues yo qué sé, un orden libre. Atención con esto, porque también suele pensarse que hablar de orden es otra vez una cuestión de conservadores, es falso. Tú puedes generar un orden socialista, un orden comunista, un orden liberal, un orden monárquico, un orden fascista, el que quieran ustedes. El que es un orden. Es decir, el orden no tiene que ver tanto con pues yo qué sé, con la ausencia de movimiento, con lo estático, sino con la regularidad, ¿verdad? Cuando la regularidad, la certidumbre que te da el hecho de que tú sepas que si vas a una ventanilla de gobierno a pagar impuestos o a recibir pensión o recibir beca, etcétera, que ahí hay un orden, hay una codificación que te da la certidumbre de que si tú vas, ¿verdad?, a esa ventanilla a recibir tu programa social o a pagar impuestos, pues lo que te va a ocurrir va a tener una estabilidad y tiene una recursividad, ¿verdad? Es lo que le da regularidad a la sociedad, el orden. Pues básicamente esto es el derecho. Desde luego que aquí no se trataba de que yo diera una clase, una sesión de doctrina jurídica, que esto tiene mucho recorrido. Hay perspectivas que plantean, pues como por ejemplo lo plantearía Hans Kelsen, que es un teórico del derecho fundamental de la escuela alemana, que planteaba que la ley es el fundamento de la política, que es una tesis que también planteaba, por ejemplo, Hegel. Marx, haciendo la crítica a Hegel, planteaba que no era la ley el fundamento de la política, sino que era la producción y las contradicciones. ¿Se dan cuenta? Las contradicciones dentro de la producción, el fundamento de la política. Y los procesos políticos, los cambios históricos, las revoluciones, no se producen tanto por la ley, sino por las contradicciones dadas en la producción.
Hay que decir, ya que ya me metí en este tema tan escabroso, que el papel de la política es la virtud fundamental de la política, no es tanto la ley, no es tanto el derecho, sino la prudencia. Eso es importante decirlo, y con esto podría terminar. Es decir, es muy delicado, pero por eso ya digo que la política, ¿no? El curso lo estoy haciendo porque es una cosa muy seria esto de la política, no es tan sencillo. Si bien es cierto que la política tiene esta naturaleza arquitectónica, en el sentido de que tiene que levantar estructuras institucionales, ¿no? Crear instituciones que den coherencia y orden, ¿sí?, a una sociedad. Y si bien es cierto que uno de los momentos fundamentales de la acción política es esa creación de leyes, es esa deliberación de leyes, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la 4T, con las reformas que está proponiendo el presidente, su discusión en el Congreso, etc. Si bien es cierto que eso es así, y que uno de los momentos fundamentales de la política es la creación de leyes, el político y la política no puede quedar sometido ni atado de manos a la ley. Es la cuestión. La virtud fundamental del político es la prudencia. Esto es una tesis de Aristóteles. La virtud fundamental del político, por eso es tan dramático, por eso no es una ciencia la política, es más bien un arte histórico. La virtud fundamental del político es la prudencia. Prudencia es la traducción latina, prudentia, de phronesis griega, ¿sí? Y la phronesis no es otra cosa que la sabiduría práctica, ¿no? Entonces el político tiene que ser justo, sí, pero sobre todo tiene que ser prudente. Es decir, saber en cada momento cuál es la decisión correcta, cuál es la ruta correcta. Muchas veces, cuidado con esto, lo voy a decir, ya quedó en actas, pero bueno, muchas veces infringiendo la ley. Es la cuestión. Que esto nos remite al asunto del Estado. Un ejemplo, para que no llame a escándalo esto. Un ejemplo, ¿en qué momento la política rompe la ley? Cuando en el periodo del régimen nazi, ¿verdad?, en Alemania, que siempre utilizamos ese ejemplo, es el ejemplo más monstruoso que la historia nos ha dado en el siglo XX, bueno, sirve para explicar muchas cosas. Muchos vieron, bueno, sabrán y habrán visto la película de La lista de Schindler. En la codificación nazi, en la ley, en el derecho nacional socialista, estaba prohibido ayudar a los judíos, ¿verdad? La consigna era eliminarnos. Bueno, Schindler, este héroe alemán, se dedicó a romper la ley, a romper esa ley para ayudar a los judíos y ayudarles que se escaparan, etc. Ahí hay un caso concretísimo, histórico, real, de alguien que por otro criterio rompe la ley, quiebra la ley, infringe una ley para actuar, ¿no? Es el caso concreto. Entonces, bueno, yo lo que acabo de decir puede ser muy escandaloso, muy provocador, pero no se trata de que una sociedad esté todos los días rompiendo la ley. Creo que se entiende lo que quiero decir. Sino que hay momentos, hay coyunturas fundamentales en donde es necesario romper la ley y modificarla. Y de hecho lo que está ocurriendo con la 4T, pero para que vean la complejidad y la magnitud y la envergadura de la tarea, que se trata de modificar leyes fundamentales como pueden ser la reforma política o la reforma eléctrica o la reforma energética, por ejemplo, para mencionar tres reformas claves de la 4T. Eso es modificar un sistema constitucional, un conjunto de leyes sin que se caiga el edificio, ¿verdad? Es decir, que la sociedad, la economía tiene que seguir funcionando, pero tú al mismo tiempo hacer transformaciones que derriben la ley previa, ¿verdad? La norma previa. Entonces, claro, aquí espero ser claro al tratar de iluminar la complejidad y el dramatismo de la acción política, que estamos siempre con la ley de un lado, pero también siendo capaces de saber cuándo hay que decidir para romper esa ley en función de un objetivo de modificación de esa ley, etcétera, para generar una nueva fase de la sociedad, etcétera. Pues bien, esto sería la parte de derecho del curso y yo aquí lo dejaría.